Compendio de la Abhidhamma. Estamos haciendo unas pruebas, no sé si me están oyendo bien, para dar comienzo. Sí, se escucha bien, grande. Ok, buenas tardes. Entonces vamos a comenzar entonces. Recording in progress. Entonces hoy es viernes 30 de diciembre del año 2022. Son las 5 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar esta clase de revisión del capítulo 1, Cheta Sangaha, del compendio de la Abhidhamma. Y espero que todos tengan a mano el capítulo 1 del compendio de la Abhidhamma, ya sea la edición impresa o la edición en línea que hemos compartido, porque vamos a utilizar ese material. Entonces voy a proceder a compartir pantalla ahora. Y nosotros estamos viendo aquí este cuadro de las 89 o 121 tipos de conciencia, que es el tema que se trata en el capítulo 1. En la clase anterior mencionamos de que la conciencia en realidad es solamente una si nosotros la consideramos de acuerdo con su característica o su propia naturaleza intrínseca. La conciencia es una en el sentido de que la conciencia es eso que conoce. Entonces, desde esa perspectiva, la conciencia no se diferencia. Pero cuando nosotros introducimos una serie de cosas como la clase, que explicamos en la clase anterior, o el género, cuando introducimos las esferas y cuando introducimos ciertos factores mentales, entonces nosotros tenemos esa clasificación de 89 o 121 tipos de conciencia. De hecho, si nosotros clasificáramos la conciencia de acuerdo con los objetos, o sea, el número, se multiplica, o sea, en gran medida. Si ustedes leen la Abhidhamma-vatara, por ejemplo, ahí hay una clasificación de acuerdo a los objetos. No, y aún así, no, porque los objetos nosotros también los podemos clasificar de diferentes formas. Pero esta es la clasificación que se utiliza en el capítulo 1 del compendio, y nosotros en la clase anterior estudiamos las conciencias no hermosas, en Pali asobana, que consisten en las dos primeras columnas. La primera columna, que son las 12 conciencias insanas, acusa la cheta, y la segunda columna, que son las 18 conciencias sin raíz, el segundo grupo, digamos. Y ese segundo grupo está formado de 3 columnas. La primera columna son 8, ¿sí? Dime, mami. Tiene el micrófono abierto. Ah, ya no. Ok. Entonces nosotros tenemos la primera columna, que son resultantes insanas. Entonces la segunda columna, que son resultantes sanas. Y la tercera columna, que son conciencias funcionales. Y la peculiaridad que tienen todas esas 18 que son sin raíz. Sin raíz significa que no están asociadas ni con las raíces insanas del apego, del enojo y de la ignorancia, y tampoco están
asociadas con las raíces hermosas del no apego, no enojo y no ignorancia. Eso lo explicamos en la clase anterior, o sea que no vamos a entrar ahora en esto. Y ahora vamos a estudiar, nosotros estudiamos también las conciencias, las 24 conciencias hermosas en la clase anterior. A ver si me recuerdan eso. ¿O no? No. Entonces, las conciencias a partir de el tercer grupo en adelante, hacia la derecha, todas esas conciencias en Pali reciben el nombre de Sovana. En realidad son todas hermosas. No obstante, ahí están clasificadas por planos o por esferas. Entonces el primer grupo de 24 son las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos. Y el segundo grupo son las conciencias de la materia sutil. Ahí no se dice que son hermosas, pero en realidad el término Sovana incluye a todas. Y el siguiente grupo son las conciencias inmateriales, ¿no? De la esfera o del plano inmaterial. Son 12, y después tenemos 8 o 40 conciencias ultramundanas. Entonces ahora vamos a continuar con esto. Entonces, entre las conciencias hermosas nosotros estudiamos que tenemos 3 columnas. Tenemos la primera columna, que son 8 conciencias sanas, hermosas. Y esas conciencias sanas es cuando uno realiza cualquier acción meritoria. O sea, nosotros somos seres de la esfera de los sentidos. Nosotros, el plano humano, pertenece a la esfera de los sentidos. Si cada vez que uno hace una acción buena, una acción meritoria, como por ejemplo practicar generosidad o practicar ética o meditar, escuchar el Dhamma, por ejemplo, son todas acciones meritorias. Nosotros tenemos alguna de esas 8 conciencias. O sea que cualquier acción meritoria que uno realice, entonces uno tiene alguna de esas 8. Y nosotros estudiamos que esas 8 se diferencian de acuerdo a que si están asociadas con la raíz de entendimiento o no. Hay todavía un micrófono abierto, vamos a cerrarlo. Entonces si nosotros si consideramos que algunas de esas conciencias están asociadas con entendimiento y otras sin entendimiento, y si nosotros consideramos que son espontáneas o inducidas, y si nosotros consideramos que tienen sensación placentera o sensación neutral, nosotros tenemos esas 8 conciencias. Eso lo hemos estudiado, o sea que no voy a abundar en esto. Y la siguiente columna son las conciencias resultantes, hermosas. Entonces esas conciencias resultantes hermosas, ahora las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, las conciencias sanas, producen efectos, se dice, disímiles. O sea, de que la primera columna de las 8 conciencias sanas puede producir la columna del medio de este grupo, o puede producir la columna esta que está aquí. Ahora, ¿cómo es esa correlación entre las conciencias sanas, hermosas de la esfera de los sentidos, y las conciencias resultantes, ya sea sin raíz o hermosas de la esfera de los sentidos? Eso se estudia en el capítulo 5. Esto es un tema bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, la primera conciencia puede producir, dependiendo ciertas cualidades, puede producir alguna de estas 8,
o puede producir estas. O sea que por eso no vamos a entrar en eso, pero simplemente tengan presente eso. Y la tercera columna son las conciencias funcionales, hermosas. Entonces esas conciencias son cuando un ser que ha erradicado completamente las impurezas mentales, como es el caso de un arahant, realiza una acción. Y ese ser tiene que pertenecer a la esfera de los sentidos, no estar en el plano humano o para arriba. Entonces, de esa manera nosotros tenemos 24 conciencias hermosas. Entonces, yo expliqué en la clase anterior de que de no mediar, nosotros estamos en el plano humano, de no mediar cierto tipo de desarrollo meditativo, cierto tipo de desarrollo mental, nosotros podemos asegurar de que uno va a reconectar nuevamente en los planos de los sentidos. O sea, eso es, o sea, uno puede firmar un certificado, como quien dice. Pero si uno tiene en el plano humano cierto tipo de desarrollo de la meditación de tranquilidad, entonces uno puede reconectar en los planos de la materia sutil o en los planos inmateriales. Ahora, el siguiente grupo, que son de la materia sutil, o sea, si uno está en un plano de la materia sutil, esas conciencias surgen como a nosotros nos surgen estas conciencias en este plano. O sea, no sé, a lo mejor para nosotros es fácil hacer acciones meritorias. Nosotros estamos en un monasterio, practicamos el Dhamma, escuchamos el Dhamma, hacemos cánticos, hacemos servicio. O sea, nosotros naturalmente estamos realizando y cultivando todo este tipo de conciencias sanas, hermosas de la esfera de los sentidos. O sea, uno no... Afuera en el mundo, bueno, mucha gente tiene las 12, estas. ¿No? O sea, cultiva en general todo eso. No quiere decir que aquí uno no cultive las insanas tampoco, pero digo, aquí nosotros cultivamos conciencias generalmente hermosas, sanas. Pero, por ejemplo, si uno pertenece a un plano de la materia sutil, así como para nosotros estas conciencias hermosas, sanas, son, digamos, las conciencias que nosotros normalmente realizamos, para ellos esas conciencias de la materia sutil, sanas, son las conciencias normales. Ahora, esas conciencias son 5 en la primera columna, que son 5 conciencias sanas que se llaman conciencias de jnana. En Pali, jnana es un término que en Pali significa tiene 2 etimologías del término jnana. La primera etimología es eso que contempla intensamente. O sea que cuando esas conciencias hay una intensa o, digamos, contemplación del objeto por parte de la mente. Y el otro significado es eso que, como quien dice, quema los impedimentos, algo así. Entonces, cuando uno tiene esas conciencias, no puede existir ninguno de los impedimentos. De hecho, para poder alcanzar esas conciencias de jnana, uno tiene que trascender estos 5 impedimentos que son del deseo sensorial, el enojo, la mala voluntad, la agitación y la preocupación, el sopor y la somnolencia, la duda. Esos son impedimentos. Nosotros hemos estudiado. Y para los seres que pertenecemos a la esfera de los sentidos, para alcanzar esas conciencias, entonces uno tiene que usar un cierto tipo de objeto de meditación de tranquilidad.
O sea que hay 40 tipos de objetos de meditación de tranquilidad, y de esos 40 tipos de objetos, no todos permiten alcanzar llamas, algunos solamente. Y por ejemplo, los objetos que permiten alcanzar llamas son, por ejemplo, las casinas, son los discos. Cada una de esas bolitas es una casina. Así que se pueden hacer un poco más grande. Entonces son discos que uno ya ha explicado eso también, ¿no? Que uno visualiza en la mente y los memoriza. Entonces, y de esa manera la mente como quien dice, se fusiona en el objeto. Por eso a veces se traduce jhana como absorción. Y la diferencia entre la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, el objeto es el mismo. Lo que varía son lo que se llaman los factores de jhana, o en Pali, jhananga. Y hay 5 factores de jhana que están explicados, ¿no? Que son la aplicación inicial, la aplicación sostenida, el regocijo, la sensación ya sea de placer o de indiferencia, y también la unificación de la mente. Entonces, uno pasa de la primera a la segunda eliminando estos factores de jhana. Entonces, primero se elimina la aplicación inicial, después se elimina la aplicación sostenida, después se elimina el regocijo, y la cuarta solamente tiene placer y unificación, y la quinta tiene solamente sensación indiferente y unificación. Entonces, cada vez que uno tiene esas conciencias de jhana, si uno no es un arahant, entonces uno tiene la primera columna, que son las conciencias sanas. Y la siguiente columna son las conciencias resultantes. Esas conciencias de la segunda columna son exclusivas para seres que están en esos planos. Nosotros, como humanos, no podemos experimentar esa segunda columna, ¿no? Pero si uno reconecta en alguno de esos planos, porque uno ha desarrollado jhanas y tiene las jhanas intactas, entonces la conciencia de reconexión va a ser alguna de esas 5 de la columna del medio. Y la tercera columna es en el caso de un arahant, ¿no? Entonces, son conciencias funcionales. Y el siguiente grupo son las conciencias de la esfera inmaterial, o del plano inmaterial. Y ahora, para los seres humanos, esas conciencias son alcanzables solamente por medio del objeto de las casinas. O sea, uno no puede pasar de la quinta jhana de la materia sutil a la primera jhana inmaterial y así sucesivamente con otros objetos de la meditación samatha. Porque uno tiene que pasar porque la conciencia de la esfera inmaterial es del espacio infinito. Y para alcanzar la conciencia del espacio infinito, que es un concepto, uno tiene que usar el signo de kasina, ¿no? Y la segunda, entonces, ahora, a diferencia de las primeras, de las conciencias de la materia sutil, que uno pasa de una a otra, eliminando los factores de jhana, para pasar de las conciencias de la esfera inmaterial de una a otra, uno va cambiando de objeto. Pero se dice de que las conciencias de la esfera inmaterial son iguales que las conciencias de la materia sutil en cuanto a la concentración de jhana. O sea, de que todas tienen iguales a la quinta jhana de la esfera de la materia sutil. La quinta jhana, ¿cuántos factores de jhana tiene? 2. Sensación que no es de placer ni de desplacer, y unificación de la mente. Las conciencias de la esfera inmaterial también solamente tienen 2 factores. O sea, de que la conciencia de la esfera inmaterial son iguales que la conciencia de la quinta jhana, de la materia sutil.
Ahora, entonces si uno en el plano humano desarrolla eso a través de una casina, entonces uno tiene y pasa de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta, entonces tiene conciencias sanas. La columna del medio, las conciencias resultantes son exclusivas para seres de esos planos, o sea que nosotros no podemos experimentar eso. Y la tercera columna del esfera inmaterial es para arahants, ¿no? Y entonces todas esas conciencias hasta ahí son 81. Y esas 81 conciencias reciben un nombre en Pali que son Lokilla Cheta, que son conciencias mundanas. En el capítulo 5 vamos a estudiar los 31 planos de existencia. Y esas conciencias son experimentables por los seres en esos planos de existencia, ¿no? Pero el siguiente grupo, hay dos grupos ahí, sanas y resultantes, se llaman Lokutara Cheta, que son conciencias ultramundanas. Y Loka significa, en este caso, los 5 agregados. Uttara significa que trasciende. Entonces, estas conciencias a uno les permite trascender el samsara. Y nosotros tenemos dos grupos, conciencias sanas, que pueden considerarse como 4, y resultantes, que son 4. Entonces, si consideramos esa primera forma de cómputo, entonces leemos horizontalmente la primera columna. Y de lo contrario, leemos el primer grupo todo junto, que son 20 sanas, y el segundo grupo, que son 20 resultantes. Y entonces son 4 sanas, entonces son entrada en la corriente del sendero, sendero de un retorno, sendero de no retorno y sendero del estado de arahant. Y cada una de esas conciencias sanas tiene su contraparte, que es la resultante, que es resultante, o se llama fricción en Pali, pala, frucción de la entrada de la corriente, fricción de un retorno, fricción de no retorno y fricción del estado de arahant. Y el hecho de que haya, digamos, 8 o 40, se determina de acuerdo con la forma que el practicante practica, digamos. Entonces, si uno practica Sukha Vipassana, o si uno es un Sukha Vipassaka, que es un practicante seco, digamos, de Vipassana, que quiere decir que no practica Samatha, sino que practica simplemente la atención plena y cultive y desarrolla la atención plena, y de la atención plena uno pasa por los estadios o los conocimientos de Vipassana. Entonces, en ese caso, uno va a tener solamente esas 4 sanas y 4 resultantes. Pero si uno practica yanas primero y después uno, cuando ha desarrollado yana, uno observa las realidades últimas de acuerdo con las 3 características, entonces, de acuerdo al tipo de yana que uno haya alcanzado. Y entonces, si uno, por ejemplo, alcanzó la tercera yana y uno emerge de la tercera yana y uno contempla, por ejemplo, la conciencia o los factores de yana como impermanentes, etc., y uno alcanza, por ejemplo, el primer sendero de entrada en la corriente, entonces la conciencia respectiva va a ser la número 3. ¿No? Y la resultante también va a ser la número 3 del segundo grupo. Entonces, bueno, eso es un resumen de el capítulo 1. Ahora, pero ahí no termina.
Entonces, cuando nosotros estudiamos la conciencia, también tenemos que saber identificar cuáles son las conciencias insanas. Eso es fácil, porque tenemos una columna. Son 12. Pero ¿cuántas conciencias sanas? ¿Cuáles son las conciencias sanas? Entonces ahí tenemos que sumar un poco. Entonces, tenemos 8 sanas hermosas del reflejo de los sentidos. Tenemos 5 sanas de la materia sutil, 13, y 4 sanas inmaterial, 17, y supongamos de que ahora, dependiendo cómo contemos, ¿cuánto tenemos? Tenemos 4 sanas para uno que practica vipassana pura. 17 y 4. 17 y 4, 21. Usted sabe la... pero si consideramos las 20, entonces 17 más 20. ¿No? Entonces, eso también tenemos que saber identificar. Entonces ¿cuántas conciencias sanas hay? ¿No? Ahora vamos a ver el Pali, que ustedes querían aprender de memoria esto. Ahora, ¿cuántas conciencias resultantes hay? 18. No, A ver, vamos a sumar. 36. Tenemos 7 en la primera columna esta, 8 en la segunda, son 15, 8 aquí, 23 y 5, 28 y 4, 32 y 4, 36, pero 32 más 20 también, ¿no? ¿Y cuántas conciencias funcionales hay? O sea, no se las tiene... 20. A ver, ¿cuáles son? Es más importante saber cuáles son que saber si memoria el número. Pero bueno, ya saber si memoria el número. A ver, ¿cuáles son las 20? Son 3 sin raíz 3 sin raíz. y 8 funcional Ya, hermosas. hermosas. 11. Y... ay, perdón, falta el número. Son 5 ¿Y 5? ¿Cuánto es? 11 y 5. 16. 16. Y 4 de la materia. 20. De la materia. O sea que son 20, como dice. O sea, de que entonces nosotros tenemos que saber identificar cuáles son las insanas, cuáles son las sanas, cuáles son las resultantes y cuáles son las funcionales. Y dentro de las resultantes tenemos que saber identificar cuáles son las resultantes insanas y cuáles son las resultantes sanas. ¿Ya se saben todo eso? No. Pero venerable, buenas noches. Buenas noches. Yo solo he estudiado hasta las Sobanani. No sabía que había que estudiar todas. Ah, perdón. Pero bueno, Sobanani son todas en realidad. A partir... Sí, claro, pero quiero decir hasta la tercera columna. Está bien. Yo dije que íbamos a estudiar solamente las mundanas, pero ya me avancé un poco más. Se ha venido usted arriba. ¿Cómo? Que se ha venido usted arriba. Sí. No, porque a lo mejor el próximo viernes ya continuamos en el capítulo 2, ¿no? Pero quisiera asegurarme de que más o menos tienen consolidado todo este material, ¿no? Porque si no, hacemos otro repaso más. Pero entonces, aquí en el compendio, ustedes tienen... A ver.
Y aquí yo, por ejemplo, bueno, vamos a ver el compendio de este libro. En el capítulo 1, nosotros tenemos el resumen inclusivo de conciencias en la sección número 29, que dice Dwadasa Akusalani, ¿no? Son 12 insanas, Dwadasa Akusalani, ¿no? Ewam Kusalani Ekavisati. Los numerales son, cada uno tiene su propio género. Por ejemplo, desde el 19 hasta el 99 son femeninos. Entonces, pero el término kusala es neutro. Entonces, por eso es kusalani, ¿no? Ekavisati son 21, ¿no? Entonces, chatimsa, eva, vipagani. Las maduradas, que son las resultantes. Vipagani, chatimsa, son 36. ¿No? Y kriya chitani, visati, que son 20. ¿No? Chatu pañasada kame rupe. Entonces, kame, eso es una cosa. Chatu pañasada kame. O sea, en kame es en los sentidos. En la esfera de los sentidos, chatu pañasada. Son de 54 tipos. O sea, y después dice rupe panarasa, que son 15. Iraye. Iraye es un verbo. No nos importa. Chetani dwadasa. Arupe. Arupe es en las inmateriales, en la esfera inmaterial. Chitani, conciencias, dwadasa, 12. O sea que es bueno para aprender Pali esto. Y atada, anutare. Anutare es en las incomparables, en lo que se refiere a los ultramundanos. Atada, que es de 8 tipos. Tata, así mismo. O sea, de que a lo mejor, no sé si ¿se han estudiado de memoria el Pali? ¿Han estudiado lo de memoria del capítulo 1? Pues estamos intentándolo. ¿Hasta dónde Yo llegó? sí. ¿Hasta dónde llegó usted? Los dos acusaban. Yo llegué hasta las mundanas. ¿De memoria? Sí, ¡Wow! ¿Hasta qué? Las mujeres. Pues entonces, a ver, las mundanas. ¿por qué no les recitan? Las mundanas todas. Ajá. A ver, recítalas. A ver. Sobana Chitam. Papajetuka, Mutani, Sobanani, Tibuchari. Ekunasati, Chitani. Ateka, Nabuki, Tiba. Kamavachara, Sobana Chita. Somanasa Saharata, Ñana Sampayutan, Asankari Kanekam, Sasankari Kanekam. Somanasa Saharatam, Ñana Vipayutam, Asankari Kanekam, Sasankari Kanekam. Upeka Saharatam, Ñana Sampayutam, Asankari Kanekam, Sasankari Kanekam. Upeka Saharatam, Ñana Vipayutam, Asankari Kanekam, Sasankari Kanekam. Ok, a ver, entonces, a ver. Entonces, ahí lo que ella dijo, o sea, para que la vayamos identificando, ¿no? Entonces, Marina lo que fue recitando ahí en Pali fue toda la primera columna de las hermosas, ¿no? Ok, Sí. adelante. Kamavachara, Kusala, Chitani, Nama. Ok, Que se llaman así. Kusala. sí. Somanasa Saharatam, Ñana Sampayutam, Asankari Kamekam, Sasankari Kamekam.
Somanasa Sahadakam, Jnana Vipayutam, Asankarika Mekam, Sasankarika Mekam. Upeka Sahadakam, Jnana Sampayutam, Asankarika Mekam, Sasankarika Mekam. Upeka Sahadakam, Jnana Vipayutam, Asankarika Mekam, Sasankarika Mekam. Ok. Imani Apati. Imani. Nunca Kama. ¿Perdón? Imani. Imani Apati. Que son 8. Ok. Sajetuka Kamavatara Vipaka Chitani Nama. Muy bien. Claro, pero estas, ¿por qué no se llaman Sajetuka Kamavatara Usada Vipaka Chitani? Se llaman Vipaka, pero son Usada Vipaka, ¿no? Imani Atapi Sajetuka Kamawachara Vipaka Chetani Nama. O sea, de que estas 8 son conciencias resultantes de la esfera de los sentidos con raíces. Porque dice eso para diferenciarlas de las sin raíces. De las Ajetuka. Exacto. Por eso dice Sajetuka. No, sí, dice Sajetuka, pero ¿por qué no dice Kusala? Porque estas son Kusala, No, ¿no? la columna del medio es... sí, bueno, pero... Puede ser Kusala o Akus, ¿no? No, es solamente, se da por entendido. Son Kusala. Siempre son Kusala. ¿No? Kusala. Ya. Porque no, lo que pasa es de que no hay saje con raíces que sean insanas. Resultantes insanas. Por eso, con decir eso ya se da por entendido. Y el tercer grupo, A ver. Somanasa Sahadakam, Jnana Sampayutam, Asankarika Mekam, Sasankarika Mekam. Somanasa Sahadakam, Jnana Vipayutam, Asankarika Mekam, Sasankarika Mekam. Upeka Sahadakam, Jnana... Ay, no sé si me he perdido. Jnana Sampayutam, Asankarika Mekam, Sasankarika Mekam. Upeka Sahadakam, Jnana Vipayutam, Asankarika Mekam, Sasankarika Mekam. Muy bien. Imani Atapi. ¿Qué más? Sajetuka, Kamavachara, Kirilla, Chitani, Nama. Ok. O sea, de que es igual que la columna anterior. O sea, hay funcionales, pero sin raíz. Ahí viene el camión. Sí. Hay que abrir la puerta. Ya le abrí la puerta venerable. Ya. Ah, listo. Ok. Estamos en clase de Abhidhamma, pero también atendiendo otras cosas aquí. Sí. A ver, entonces las conciencias de la... Perdón. Ok, da, adelante. Ivame Cham. Sevan, Savartati, Chatuvisati, Sajetuka, Kamavachara, Kusala, Vipaka, Kirilla, Samatani. Kirilla Chetani. Sí, Kirilla, Chitani, Samatani. Eso lo entiende bien, lo que quiere decir. Sí. Quiere decir que en conjunto son 24 sin raíz, o sea, de la esfera de los sentidos, sin raíz, y son Kusala, Vipaka, Con raíz. Kirilla. Con raíz. Ah, perdón, con raíz. Sajetuka. Sí. Muy bien. Vedana, Jnana, Sankara, Vedena, Chatuvisati, Sajetuka, Kamavachara, Puña, Paka, Kriya, Mata. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, las 24 Sajetuka, Kamavachara, o sea, las 24 con raíz de la esfera de los sentidos, Puña, Paka y Kriya, o sea, Kusala, buenas, hermosas, ¿no? ¿Cómo se llama? Puña, meritorias. Resultantes, Ya, Paka. meritorias, sí. Resultantes, Paka y Kriya funcionales, se consideran clasificadas, Vedena, o como Ya, clasificadas. subdivididas o clasificadas
Vedana, Jnana o Sankara. Ajá, O sea, por la sensación, por el conocimiento y si son inducidas o no. correcto. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer una pausa aquí. Entonces, en el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 1, el número 16, ahí hay un resumen de todas las conciencias hermosas, es lo que recitó ahora Marina. Entonces, hay 54 conciencias de la esfera de los sentidos si nosotros consideramos estas tres cosas, ¿no? Sensación, Vedana, Jnana, que es sabiduría o entendimiento, y Sankara, que es ya sea inducción o no, ¿no? Y también tenemos que considerar si son puña, que son meritorias o sanas, paka, que son resultantes, y kriya, que son funcionales. Entonces, cuando nosotros tenemos todo eso, nosotros tenemos 50. Ahora, son 24 Chatuvisati, ¿no? Está 24. arriba, ¿no? ¿O no? Sí. Aquí. Ujú. O sea, son 23 resultantes. A ver. Ekadasa, Kriya y Chatupanyasa. Ekadasa, Kriya y en conjunto Chatupanyasa, que son 54. Claro, las conciencias hermosas, Chatuvisati, 24. Claro, 8 por 3, ¿cuánto es? 24, ¿no? 24. Entonces eso se está refiriendo solamente a las conciencias hermosas, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos esos tres factores y además consideramos que son sanas, resultantes y funcionales, entonces de esa manera tenemos 24. No es difícil. A ver, entonces hagamos el resumen ahora de todas las conciencias de la esfera de los sentidos. ¿Usted la sabe? No, me sé la mitad, pero sí, Iván se la sabe todo. A ver, espera un poco. Iván, No me la sé vamos a darle la oportunidad. ¿Qué se sabe usted? Sí, ya me lo dijiste tú. A ver, vamos a darle la oportunidad a Iván. ¿Qué sigue? Es Dwadasa Kusalani, Evam Kusalani, Ekawesati. Pero, a ver, No, eso no. Dwadasa. No, pero yo estoy hablando del resumen de las conciencias de la esfera de los sentidos. No me lo sé. Ok, usted se sabe el resumen final. El resumen final es este. Ok, entonces le vamos a dar la oportunidad. Entonces, a ver, siga Marina. Bueno, a no ser que haya alguien ahí. Que se lo sepa. Ok, Yo solo me sé hasta No me sé. estas que he dicho. hasta ahí llegó. No, o sea, hasta los números y cuántas son y tal, pero nada más. O sea, Vedana, Sankara, Vedena, Chatuvisati, Sasetuka, Kama, Vachara, Punya, Paka, Kriya, Mata, Kame, Devisa, Pakani, Punya, Punyani, Visati, Ekadasa, Kriya, Cheti, Chatupanyasa, Sadata. Ya, entonces vamos a leer eso lo que dijo, que es el número 17. Kame Tevisa Pakani. O sea, Devisa es 23. T es 3, Visa es 20, Pakani es resultantes, ¿no? O sea que hay 23 resultantes Kame en la esfera de los sentidos. Y Punya
apuñan, y es un compuesto ahí. Puña es meritoria, apuña es no meritorias, visati, son 20. ¿No? Y ekadasa kirilla, o sea que son 11 funcionales. Ekadasa es 11, kirilla es funcionales. Cha. Entonces ahí termina el lenguaje directo, ti, ¿no? Entonces por eso dice chatu pañasa sabata. Entonces, sabata sería en total. O sea, aquí. Sabata son 54. Sabata. En total son 54. Ok. Y. No, 54 son chatú pañasa. Sí. ¿Qué dije yo? Ajá. Sabata. 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 Sabata significa en total. En total. En total. Chatú pañasa. Chatu pañasa. O sea, de que Mire, todo. yo también quería decirle una cosa de la página 41, donde pone Imani Atapi Sajetuka Kamabachara Kriya Chitaninama y Cheva Sabata Pi Satubi Sati Sajetuka Kamabachara Kusala Vipaka Kriya Chitani Samatani. A continuación no viene la traducción viene saltada detrás del párrafo de la explicación de las conciencias. Sí, lo que pasa es de que está primero traducida las conciencias, después está Imani Atapi, ¿no? Ahí está traducido, y después viene Ichevam, ¿no? Pero siempre está traducido el Pali justo, o sea, traducieron el Pali al español justo debajo, y aquí está saltado ahí atrás. ¿Cómo saltado? Un poco, ¿Cómo sí, saltado? o sea, que en lugar de estar, en lugar de poner Imani Atapi Sajetuka estas 8 se denominan conciencias funcionales de la esfera de los sentidos con raíces. Eso está en la página 42. Sí, en la página 41 debería de poner esta frase, estas 8 se denominan conciencias funcionales de la esfera de los sentidos con raíces, debajo de Imani Atati Saretuka Kamabachara Kriya Chitani Nama. No, lo que pasa es de que, bueno, o sea, Si somos estudiantes de Pali, o sea, no, lo que pasa es de que o sea, ponemos todo el bloque y después ponemos, sí, o sea, que a lo mejor si uno quiere puede poner ahí intercalado, ¿no? Después de Imani, Ata, Pisa, Getuka, Kamabachara, etcétera, estas 8 se denominan y después de, pero bueno, pero está bien. A lo mejor, a lo mejor en la tercera edición, Sí, en la tercera edición hay que ponerlo justo debajo del Pali porque eso ayuda mucho. Ok. Al que lo entiende no le molesta y al que no lo entiende le ayuda. Bueno, está bien, tomamos nota. Apunte ahí. Pues yo creo que ustedes se van a encargar de eso, mis alumnos, por la tercera edición. A ver, sigamos. La conciencia de la esfera de la manera, ¿usted la sabe? ¿Cintia? La rupa Me parece o no. A ver, vamos las rupa bachara. Yo no sé la rupa bachara. Ah, no lo sabe. Ah, bueno. Ok, no hay problema. Entonces, pero bueno, vamos a partir de la próxima. Para el próximo día. Pero bueno, pero vamos a continuar con el capítulo 2 el próximo viernes para ir avanzando, ¿no? Pero es muy importante de que uno tenga un buen conocimiento de este capítulo, porque lo que pasa es de que cuando lleguemos al capítulo 3 y el capítulo 4 y el capítulo 5, o sea, es muy importante tener bien consolidado todo esto, ¿no? Entonces, porque si no, uno tiene que estar. Entonces, por eso, no sé si hay alguna duda con relación al capítulo 1 del compendio de la conciencia. Si quiere, podemos hablar sobre eso. A ver, vamos a dejar de compartir la pantalla o no sé. A ver. ¿Está todo bien claro?
Ahora, es bueno, o sea, lo que está haciendo Marina de tratar de memorizar todo eso, ¿no? Ahora, por supuesto que no es absolutamente necesario, pero es bueno. O sea, si uno quiere realmente profundizar en el Abhidhamma, porque en realidad esto es un compendio. Entonces después, o sea, para ir al Abhidhamma canónico y todo eso. Pero Es muy útil, venerable. sí, Memorizarlo es muy útil. sí. Y se aprende mucho Pali, de paso. Uno aprende mucho Pali y lo que podemos hacer también eventualmente es, porque ahí nosotros podemos aprender las reglas de Sandhi, normalmente, Los numerales, numerales, compuestos. O sea que los compuestos. ya, También los revisé. Los compuestos los revisé. también los compuestos, ¿no? Sí, o sea, Sí. pero bueno, eventualmente, o sea, nosotros podemos utilizar este texto y uno puede aprender Pali y Abhidhamma paralelamente. O sea que, pero lo importante aquí, bueno, es saber qué es lo que es importante en el capítulo 1. Entonces, saber que hay dos realidades, ¿no? Samuti y Paramata, dos tipos, el Buda enseñó, ¿no? Dos realidades, y entre las realidades últimas hay 4 realidades últimas que son Cheta, Chetasika, Rupa y Nibbana, ¿no? Entonces, y como nosotros estudiamos solamente Cheta en el primer capítulo, entender bien qué es Cheta de acuerdo con su característica, con su función, con su manifestación y con su causa próxima, ¿no? Y entonces yo les voy diciendo todas las cosas que son importantes. Y después saber la clasificación de la conciencia de acuerdo a Yati, en Pali, que es el género o la clase, ¿no? Que es conciencias que producen resultados. Entonces las conciencias que producen resultados pueden ser de dos tipos, que producen buenos resultados o malos resultados. Y las conciencias que son resultados o resultantes, esa es otra clase, que puede ser de dos tipos, que es resultante insana o resultante sana. Y después están las conciencias que no dan resultado ni producen resultado, que en Pali se llama Kirilla, que son funcionales. Eso es una cosa. Y después la otra cosa que es importante entender aquí es las esferas, ¿no? Avachara en Pali. Eso está en el capítulo 1. Entonces, de los sentidos, materia sutil, inmaterial, ¿no? Y todas esas 3 se llaman Lokilla, Cheta, conciencias mundanas. Y después están las conciencias ultramundanas que trascienden el mundo, ¿no? Entonces, esas son cosas que son importantes que uno conozca, ¿no? Y también es, por ejemplo, por eso a veces es mejor no traducir. Y si uno aprende el Pali, ya no necesita el español, ¿no? No, porque, por ejemplo, el término kusala, de nuevo, nosotros lo traducimos como sana, ¿no? Pero el término kusala en Pali puede tener varios significados. Kusala es algo que es mentalmente saludable. Entonces, por eso, de ahí está bien traducir como kusala, como sano. Pero también kusala significa eso que produce buenos resultados. Moralmente intachable. Bueno, también, esa es otra. Moralmente intachable. Esas conciencias son irreprochables, ¿no? Por parte de los budas y los arahants, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esas conciencias no pueden ser criticadas, por decirlo así. O las acciones que uno realiza con esas conciencias. Por supuesto que uno puede ser criticado, pero no hay nadie que no es criticado, como dice en el Dhammapada, pero esas conciencias en realidad son intachables. Y productoras, Resultados agradables.
producen, o sea, resultados agradables, ¿no? Entonces, esos son significados del término kusala. Y también hay un significado etimológico. Porque kusa es una planta como ¿cómo se llama? La hierba. La hierba esta del limón, que aquí, ¿cómo se llama? Zacate limón. El zacate de limón. Que eso tiene un filo, ¿no? El zacate de limón tiene filo, ¿no? Sí. Entonces, si uno no la sabe coger o agarrar correctamente, uno se corta, ¿no? Entonces, por eso también se puede traducir como hábil, ¿no? O sea, uno tiene habilidad. O sea, y cuando uno tiene acúsala, uno es como si uno lo está cogiendo o agarrando y uno se está cortando. O sea, que esa también es una definición etimológica. Entonces, por eso, cuando nosotros decimos kusalas y sanas, o sea, pero el término kusala a nosotros nos ahorra el trabajo de tener que tener 3 o 4 traducciones del término, ¿no? Y también destruye estados mentales insanos. ¿De dónde saco eso? Eso lo saqué del venerable Silananda. A verlo, después me lo muestra. Y que aquí el resultado de hábil no lo podemos tomar, porque uno puede ser hábil con mente sana. Ya, por eso el venerable... Uno puede matar muy hábilmente. Ya, porque en inglés a veces se traduce esa kusala como skillful, ¿no? Y en realidad al venerable no le gustaba esa traducción porque en realidad uno puede ser hábil para bueno y para malo también, ¿no? Claro. Entonces por eso no es una buena traducción a lo mejor. Por eso, Bueno, para aquí, para esto no. pero bueno, también se traduce en inglés como wholesome, ¿no? Sí. Entonces, wholesome es saludable o no sé, sano, ¿no? Pero uno se ahorra todo eso con simplemente Y kusala. esto de mentalmente sana, moralmente intachable y produce resultados agradables, el venerable dice que la frase esta es de Vikubodhi. No, eso está en la Tasalini. Y Claro, bueno, y otros comentarios. Pero quiero decir que el que lo manifiesta es Vikubodhi. Bueno, no sé. ¿Cómo lo manifiesta? Sí, así dice él, que Vikubodhi es skillful. y que dice así. No, en realidad la definición de kusala... Mentally wholesome, morally... No, pero la definición de kusala está tomada de la Tasalini y otros comentarios, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, no sé cómo, o sea, independientemente de cómo se traduzca al inglés eso, no, todo eso está tomado de los comentarios y del comentario del compendio. Así que bueno, entonces bueno, yo supongo de que ustedes más o menos ya tienen un conocimiento, digamos, bueno, o sea, del primer capítulo o no. Hay mucho silencio. Hombre, aquí me faltan todas las otras. ¿Perdón? Todas las rupas, las rupas. Ok, entonces, ¿por qué no aprendemos eso también? Pero lo que pasa es de que yo quiero seguir con el capítulo 2 a partir del próximo viernes. No, porque también, o sea, tenemos que estudiar los Chetasika, que también es bastante de eso, ¿no? Y entonces, para ir avanzando. Pero bueno. Entonces vamos a dar por finalizada esta clase, si no hay más preguntas. Recording stopped. Y